Buenas tardes. En la asignatura Tópicos de la Historia de la Matemática de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, se lleva a cabo un proyecto donde se pueda manifestar un hecho histórico en una época específica. Para este caso en especial nos remontaremos en la Edad Media y Renacimiento. Para poder iniciar el tema nos contextualizaremos a qué épocas y qué estado cultural tenía la Tierra durante ese tiempo. La Edad Media empieza alrededor del siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante esta edad se resalta el feudalismo, se crea una desigualdad social entre reyes y sus vasallos. Luego vinieron las cruzadas, también llamadas Guerra Santa, entre los cristianos y los musulmanes. Tras liberar el ejército movilizado por el Papa Urbano II, el que pierde intentando recuperar la Tierra Santa contra los musulmanes en el siglo XII. No podemos olvidar que en esta edad aparecen las primeras universidades en las que los profesores eran religiosos y monjes. Esta edad finaliza alrededor del siglo XV con la caída del Imperio Bizantino, y al finalizar la Edad Media inicia el Renacimiento. Esto en el siglo XV y dura hasta el siglo XVI en Florencia, Italia, expandiéndose por diferentes partes de Europa. En esta época aparecen cuatro personajes muy importantes: Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, quienes no tienen esos nombres por pura casualidad, sino son protagonistas de los cuatro seres más importantes del Renacimiento. Leonardo como Leonardo da Vinci, Donatello como Donato di Niccolo, Rafael como Raffaello Sanzio y Miguel Ángel como Michelangelo. Iniciaremos dando una mirada a lo que menciona Thomas Bradwater, un filósofo científico del siglo XIV en su texto Tractus de Propontis, en el siglo XIV, más exactamente en 1328, donde aparecen denominaciones de las razones que no son propiamente de Euclides, sin embargo se derivan del libro séptimo, definiendo como razón a la disposición mutua de dos cosas de la misma naturaleza, respecto a las cuales una es mayor o menor que la otra. Unos 2 o 3 siglos después, durante el Renacimiento, aparece un señor Galileo con el papel de la teoría de proporciones, esto en el año 1638, siglo XVII, durante la época del Renacimiento. Esta teoría que Galileo redacta sobre las proporciones en el estudio del movimiento se evidencia que la inspiración para Galileo es el libro 5 de Euclides. Para ello queremos explicar brevemente la teoría de Galileo. Prácticamente en los axiomas que él estipula para desarrollar la teoría, establece que dadas dos distancias d1 y d2 y dos intervalos de tiempo t1 y t2 para recorrer respectivamente esas distancias, entonces d1 es mayor que d2 si y solo si t1 es mayor que t2. Lo que en pocas palabras significa que a una misma velocidad, entre más largo sea el destino, más tiempo tardará. Ahora bien, también menciona que si se quiere recorrer esas mismas distancias con el mismo intervalo de tiempo, entonces se necesita de una velocidad 1 y una velocidad 2, tal que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Dado lo anterior, presenta 6 teoremas que desarrollará con los axiomas, en los cuales los dos primeros teoremas parecieran una relectura o reescritura de los axiomas, pero presentados como razón. Como vemos, D1 es a D2 como T1 es a T2, y D1 es a D2 como B1 es a B2. Para el teorema de 3, Galileo trata de establecer la relación entre la razón de los tiempos y la de las velocidades cuando han recorrido la misma distancia. Para los teoremas 4, 5 y 6 se trata de probar una proporción compuesta. En el 4 mencionando que si dos cuerpos se desplazan cada uno con movimiento uniforme,
Dada una distancia recorrida a cierta velocidad es un intervalo de tiempo. Entonces la razón de las distancias es la razón compuesta de las razones entre las velocidades y los tiempos. En el teorema 5 asegura que bajo las mismas condiciones la razón de los tiempos es la razón compuesta de la razón de las distancias y la razón inversa de las velocidades. Y en el teorema 6 que la razón de las velocidades es la razón compuesta de la razón de las distancias y la razón inversa de los tiempos. Ahora, todo esto anterior nos hace investigar y ver que Galileo basa toda la teoría en la definición 10 del libro 5 y en la definición 5 del libro 6 de Euclides, que dice, definición 10 del libro 5 de Euclides. Cuando tres magnitudes son proporcionales, se dice que la primera guarda con la tercera una razón duplicada de la que guarda con la segunda. Y la definición 5 del libro 6 de Euclides dice que una razón es compuesta de razones cuando la cantidad de la razón, al ser entre sí multiplicadas, producen una razón. Ahora, para finalizar, queremos presentar que la teoría de Euclides se sigue presentando muchos siglos después por diferentes y grandes personajes históricos, los cuales ratifican y demuestran el gran trabajo que realizó Euclides con sus libros, mostrando que su teoría está muy bien fundamentada y muy bien basada. Agradecemos al profesor Edgar Wakaneme por la facilidad de los documentos para realizar el proyecto. Muchísimas gracias.